Buen día amigos, hoy hablaremos sobre los tipos de datos. Se recomienda que las variables y constantes que utilicemos en nuestros programas estén acompañadas de un tipo de dato respectivo. En visualbasic.net nos ofrece una amplia variedad de tipos de datos que podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Para ello vamos a crear un proyecto y vamos a hacerle doble clic al formulario para codificarlo. Para hacer uso de los tipos de datos tenemos que asignarle a una variable. Para ello tenemos que declararla. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, empezamos. Usamos la palabra reservada DMI. A continuación, el nombre de la variable que queremos. Yo quiero una variable que se llame X. Listo. A continuación, le decimos qué tipo de variable va a utilizar con la palabra as. Dim as que sea un byte. Hablaremos primero de los tipos de datos numéricos. Un byte. Listo. ¿Qué nos quiere decir esta primera línea de código? He declarado una variable X de tipo byte. Ahora tenemos que asignarle valor a nuestra variable. Yo pongo X de nuestra variable y nos aparece la variable declarada. Es igual, por ejemplo, va a ser igual a 10. He declarado mi variable igual a 10 porque el byte está en un intervalo de 0 a 55 valores. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros podemos ingresar desde el número 0 hasta el 255, ni más ni menos, ya que nos botaría error. Por ejemplo, ingresamos 256. Nos sale un error y nos dice: la expresión constante no se puede expresar en el tipo byte porque sobrepasa. ¿Ok? Y también, para saber que estamos cometiendo un error al programar, va a subrayar con una línea como lo está haciendo aquí. Entonces nosotros podemos ingresar 255 y es lo correcto. Otro tipo de dato numérico es el sbyte. Declaramos dim una variable a as sbyte. Listo. El sbyte, ¿de qué rangos a qué rangos está? Está de menos 128 hasta 127. Es decir, que ese byte puede tener valores negativos, pero hasta cierto intervalo. Comprobemos. A, que es nuestra variable que hemos declarado, va a ser igual a menos 100, por ejemplo. Y estamos en lo correcto. Pero si le ponemos 129, nos da error porque no está en intervalo. Otra variable de tipo numérico es short. Declaramos una variable dim b as short. Short contiene un intervalo más amplio que va desde menos 32.768 a 32.767. Declaremos, por ejemplo, b va a ser igual a menos 30.000, por ejemplo, y nos acepta. Pero si le ponemos menos 40.000, nos bota error porque no estamos en el intervalo correcto. Entonces le podemos ingresar también 0 porque corresponde al intervalo. Y aquí podemos ingresarle menos 100 porque también corresponde al intervalo y no tenemos errores. También existe el tipo de dato integer y usamos la palabra que también está en un intervalo más amplio. Declaramos dim as integer.
C va a ser igual a 1.000.000, por ejemplo. Listo. Es lo correcto porque tiene un intervalo más amplio, cerca de 2 millones, en positivo y en negativo. También podemos tener tipos de datos decimales, como el single, double o decimal. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de datos cadena, que son básicamente lo mismo, pero tenemos que asignarle caracteres, ya no números. Si queremos una variable que contenga nombres, apellidos, le asignamos tipos de datos cadena. ¿Y cuáles son? El char y el string. De igual manera declaramos dim de as char, que es un carácter, y le asignamos valor. D va a ser igual a R, por ejemplo, porque el tipo char se caracteriza por almacenar únicamente un carácter, mientras que el tipo de dato string puede almacenar una serie de caracteres. Declaramos un tipo de dato string, dim as string. Listo, y le asignamos valor. Va a ser igual, entre comillas, ponemos hola amigos. Y listo, de esta manera hemos hecho uso de los tipos de datos cadena. También existen tipos de dato lógico, tipos de dato fecha. Recordemos que la asignación del tipo de dato correcto es una buena práctica de programación. Por ejemplo, como vimos anteriormente, si deseamos capturar la edad de una persona en una variable, lo más recomendable es utilizar un tipo de dato byte, ya que se ajusta de mejor forma al contenido de la edad. Por otro lado, un programa que otorga un tipo de dato íntegra a una edad también funciona, pero no es eficiente porque en un sistema de información no vamos a trabajar con una o dos variables, sino con muchas. En ese momento es donde podemos observar el real rendimiento de una aplicación. Y haciendo uso de los tipos de datos y de los demás temas tratados anteriormente, vamos a hacer una pequeña aplicación. Vamos a borrar esto, lo juntamos y nos vamos al formulario. ¿En qué va a constar? En calcular la edad en meses. Ingresamos labels, ingresamos un text box, dos botones, un control numérico up down, y a continuación vamos a diseñarlo. Listo, yo he diseñado mi formulario, ustedes también lo pueden hacer. He cambiado, como pueden ver, la propiedad name. También del text box le he cambiado la propiedad name, que va a ser txt de edad meses, del botón btn calcular, del botón cerrar, que va a ser btn cerrar. Bueno, ahora vamos a programar lo más simple, que es el botón cerrar. Para eso seleccionamos el botón donde queremos programar y le hacemos doble clic y nos aparece una porción de código, que es el btn cerrar, que va a usar el evento click. Y para cerrar el formulario escribimos la palabra close. Abrimos, cerramos paréntesis, eso es todo. Guardamos y ejecutamos. Por el momento hemos programado el botón cerrar. Al hacer clic se nos debe cerrar el formulario. Listo.
Ahora vamos a programar el botón calcular, que tiene que calcular la edad que nosotros ingresemos, 8, 9, 10 años, en meses, en la cantidad de meses. Seleccionamos el botón calcular y le damos doble clic y nos aparece el btn calcular, el evento clic. Bueno, vamos a declarar una variable dim edad años. ¿Qué tipo va a ser? Byte. Le asignamos un valor a nuestra variable. Escribimos nuestra variable edad años que nos aparece. Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al valor que nosotros ingresemos en este control, que es el numeric updown. ¿Qué nombre tiene? Tiene el nombre de nud edad años. Entonces, y edad años, ¿a qué va a ser igual? A nud edad años. Tenemos que escribir mi para llamar me punto y escribimos nud edad años que nos aparece. Años punto value, porque es el valor que lo va a capturar. Value. Listo. Ahora hacemos el procedimiento para calcular. Para eso necesitamos otra variable que vamos a declarar a continuación, que va a ser de tipo dim edad meses. As short, por ejemplo. Short. Listo. ¿A qué va a ser igual edad meses? Edad meses va a ser igual a edad años por meses. Un año tiene 12 meses. Multiplicamos. Listo. ¿Y dónde queremos que se muestre? Queremos que se muestre, nos vamos al formulario, queremos que se muestre en el text box. Yo le he puesto txt edad meses. Entonces, guardamos en txt edad meses. Mi punto txt edad meses punto text para que se muestre. El texto es para que se muestre. Text va a ser igual a edad meses, que ya tiene el valor calculado en meses. Entonces le damos el valor edad meses. Listo. Eso es todo. Ahora vamos a ejecutarlo. Ahora nosotros le ingresamos 5 años y le ponemos calcular. Edad en meses 60. 13 años. Edad en meses 156. 20 años. Edad en meses 240 meses. 50 años. Edad en meses 600 meses. Y si no queremos calcular más, cerramos. Listo. Esto ha sido todo con respecto a la utilización de los tipos de datos. En el siguiente video vamos a realizar algunos ejercicios sobre el tema tratado el día de hoy. Cualquier consulta, cualquier pregunta pueden hacerla y con mucho gusto les responderé. Que tengan un buen día.